Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Iniciamos así con este ritmo de Roberto Antonio, Noche de Fantasía. ¿Cuántas veces lo bailó Carlos Uzcategui allá en su tierra y lo disfrutó así pegadito? Pero bueno, un tema que nos motiva a todos porque nos recuerda una muy buena época del país. Como siempre, iniciamos esta edición llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes, a través de esta señal, 5 emisoras que se enlazan para llevarles a ustedes la información de Venezuela y el mundo en señal abierta en toda la zona binacional colombo-venezolana, pero también en Aruba, donde amplificamos en el Caribe latinoamericano. Estas 5 emisoras se compaginan también con nuestro canal de Facebook Live, nuestra señal de Facebook Live que nos permite llegar hasta cualquier parte del mundo, así como también nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook, en Twitter, Siempre Venezuela Radio. Y también está nuestra opción de el canal YouTube Siempre Venezuela y nuestra página web Siempre Venezuela web. Así que estamos todas las opciones disponibles para llevarles a ustedes la mejor información en nuestro Siempre Venezuela. Pero este es un trabajo en equipo, este es un trabajo de varios, donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, el Dream Team de la radio, Robinson Merchan, Roberto Alexis Rojas y también está Alex Meneses, todos ellos en los controles de las emisoras. Y obviamente nuestro equipo de corresponsales que nos apoyan desde cualquier parte del mundo y Venezuela. También está su servidor, Alan Peralta, para llevarles a ustedes la mejor información. Como siempre, iniciamos esta edición comentando y teniendo como nuestro principal invitado a Carlos Uzcategui, el Miura, que está con nosotros siempre en el inicio del programa. Pero bueno, mientras solucionan unos pequeños detallitos, vamos a empezar a comentar las noticias. Ayer comentábamos un insólito informe preparado por una comisión especial de la Asamblea Nacional, de la Asamblea Nacional Ilegítima, ¿no? Que tenía como misión, esta comisión especial, investigar los crímenes contra los migrantes venezolanos en el extranjero. Estaba esta comisión presidida por el diputado Julio Chávez del PSUV y presentó su informe final ante el Pleno de la Asamblea Nacional con mayoría de chavismo. Este informe fue presentado esta semana y según las conclusiones más importantes de esta comisión, estaba el hecho de tener un informe de 400 páginas que habla sobre cómo, según ellos, Colombia creó una infraestructura para atacar la economía del país por la vía del contrabando de extracción. Más de 600 sanciones internacionales, ONG dirigidas por diputados que desde 2015 desde países como Perú, Chile y Colombia estimularon a venezolanos bajo engaño y estafa para que salieran del país. También aludió a la neurociencia como arma de guerra y también, según ellos, esto hizo que las personas asumieran la conducta de salir del país. Ese es el legado de esta comisión que indudablemente pues nos deja locos porque no hay manera de entender cómo esta comisión de la Asamblea Nacional Ilegítima puede producir tamaño informe, porque la verdad es que es una cosa increíble lo que se observa. No sé si tenemos ahí a Carlos. Carlos, no tenemos a Carlos Uzcategui y el Miura. Quisiéramos pues ver a Carlos Uzcategui, pero bueno, seguimos aquí con Siempre Venezuela. Así que allí está el informe de la comisión. Yo me dediqué a revisar, yo soy curioso,
me dediqué a investigar el tema de quiénes conforman esta comisión, además del mencionado diputado Julio Chávez. Está también la representante Iliana Medina del PPT, del Partido Patria para Todos, pero no el Patria para Todos formal, sino el Patria para Todos intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia. Iliana Medina se vende como secretaria general del PPT. También está el diputado del PSUV, Pedro Infante, que como cantante no suena, pero ahí está Pedro Infante, representante de esta Asamblea Nacional, y obviamente pues también está una representante de la oposición, la diputada Angelita Mayo, secretaria juvenil nacional de Acción Democrática. Esta chirense tiene 23 años y ella es diputada de la Asamblea Nacional de Acción Democrática. Esta Asamblea Nacional Ilegítima que fue elegida, entre comillas, en el año 2020. Pero este informe, digo yo, pues carece de todo sentido. Obviamente es una cosa impresionante lo que uno ve allí. Creer que esta situación que se está presentando en relación a la migración es por manipulación psicológica, pues definitivamente es como restarle a la inteligencia de los venezolanos, pretender que los venezolanos pues no conocen la verdad y que estos hechos se produjeron única y exclusivamente por manipulación psicológica y no por necesidad, hambre, falta de expectativa, pésimo gobierno y una situación de agravamiento de la economía. Carlos, ya te tenemos en línea. Sí, Alan, disculpa aquí, pero a veces el fluido eléctrico falló. Bueno, te estoy escuchando lo que estás versando el tema sobre lo que ocurrió con estas locuras de estos interplanetarios que ya no saben por dónde sacar una excusa, pero te tengo que dar la razón. Realmente esta gente no tiene ni idea de lo que está hablando. Da vergüenza total de los funcionarios de Venezuela. Bueno, tú sabes que me llamó mucho curiosidad la participación de esta diputada de Acción Democrática, la Acción Democrática de Bernabé Gutiérrez, la intervenida, Angelita Mayo. Eh, Ella tuvo una Sí, la posición intervenida. algo disidente en relación al informe. Ella había dicho que instaba al Ejecutivo a crear unos protocolos de atención a los venezolanos en el exterior. Manifestó su desacuerdo al chavismo en varios puntos, sobre todo aquello que alude a la neurociencia. No hay que atribuirle todo a la neurociencia, hay que preguntarle a los venezolanos por qué se van. Son jóvenes que se graduaron y no consiguen empleo. Se hablan de un instinto primitivo que no piensa y asume conductas de ansiedad o por miedo. Será miedo a pasar hambre, a no poder terminar una carrera universitaria y a no poder formar un hogar, dijo la parlamentaria de 23 años. O sea que la chamita, que yo en un principio dije, pero ¿cómo es posible que esta chama firme el informe? Resultó que le dijo las cosas que piensan los venezolanos. A lo mejor no con la fortaleza ni con la fuerza de una representación más independiente, pero por lo menos se lo dijo. Eh, Alan, es que ellos son políticos creados, es decir, son de los jugueticos de Bernabé Gutiérrez lo que impuso, pero no es una parlamentaria que está preparada, política, social o dignamente no está preparada para este renglón de temas. Es Bueno, imposible porque no sabe ni lo que dijo. bueno, pero fíjate una cosa, ella dijo eso, la diputada eh, Angelita Mayo, pero la representante en la comisión del PPT, la diputada para Patria para Todos, Iliana Medina, mandó a Tamayo a estudiar antes de emitir opinión sobre teoría científica. Debe ser que la diputada de Patria para Todos
es una mujer con unos estudios muy formados, muy profundos sobre el tema de la neurociencia y ella sí podía opinar. Entonces a la otra, a la otra diputada la mandó a callar prácticamente, le dijo, estudie. Por cierto, eso lo escuché yo aquí en Colombia también. Sí. Oye, Alan, pero fíjate algo, ¿no? El tema está muy, muy sabroso, muy candente, ¿no? Porque fíjate algo. eh, la gente que nos está escuchando esta hora se hace una pregunta. Es una parlamentaria por el AD intervenida, como la llaman en Venezuela, la acción democrática de los alacranes. Ahora, esos dos puntos, ¿ellos están de acuerdo? ¿O sería un potecito de humo para darle, como quien dice, un pequeño sabor a las noticias que quedan en el país? Bueno, habría que preguntárselo, pero yo pienso que quien firme este informe obviamente está sentenciado a ser duramente fustigado por el resto de su vida, porque esto no es más que una mentira, una excusa. Y repito los nombres de los diputados de la comisión para que no se nos Una olvide, para que falsedad. nos quede en la memoria. Julio Chávez, que la preside, Angelita Mayo de Acción Democrática, Iliana Medina del PPT, la estudiosa de la neurociencia, porque si tú mandas a callar a alguien diciéndole que no sabe, tú debes saber, ¿no? Eso. Y un cantante, Pedro Infante, que no ha dicho ni pío. A propósito, a raíz de este informe, la única canción que se me viene a la mente de Pedro Infante es Payaso, porque lo que hicieron fue una payasería con esta presentación de este informe tan ridículo que se va por los caminos escabrosos de la neurociencia y no piensan que el problema no está aquí, sino aquí en el estómago de los venezolanos. En el Es, estómago. esa es la situación. Oye, Alan, este, realmente este tema es cierto, ¿no? Pero fíjate algo, que no he visto ningún parlamentario ni ningún dirigente político versar ese tema que estás hablando sobre el tema migratorio, el por qué el venezolano salió, sean profesionales, técnicos superiores, técnicos medios, técnicos comunes, estudiantados, amas de casa, personas de la tercera edad, pero tú haces un balance y la gran mayoría te va a indicar inseguridad, hambre, seguridad y la falta de empleo, Alan. Es la gran mayoría de los que hemos entrevistado en mucho tiempo y hemos oído de todos ellos la grave situación, pero un porcentaje muy alto, Alan. Da pena decir esto, hambre. Muchos han salido por hambre. Claro, yo he visto y he hablado con campesinos, con personas que tenían su conuco. Tú sabes, para un campesino abandonar su conuco tiene que ser una tragedia muy grande. Y este campesino, estos campesinos con los que yo hablé en esta ruta hacia Pamplona, habían huido del país por hambre, habían huido del país por falta de oportunidad, habían huido del país y habían dejado su tierrita, que tú sabes qué duro es para un campesino dejar su tierra. Y la habían tenido que dejar porque no tenían cómo garantizarle a su familia comida, habían pasado periodos con hambre, no había oportunidades para nada. Y esta gente se venía, el campesino, la esposa, los hijos, la mamá, el papá, el perro, hasta los gatos se lo traían en la ruta migrante. Entonces no me vengan a venir con esa pendejada, y me perdonan la expresión, de la neurociencia, que es la manipulación neurocientífica, que es, por favor, eso es lo más estúpido y lo más rebuscado que cualquiera puede conseguir. Por supuesto, porque ya esto es como un escape que ellos tienen dentro del factor sociológico y psicológico. Hay una palabra llamada escapismo. Y eso es lo que tiene el gobierno o el régimen de facto de Nicolás Maduro y su gente, un escapismo mental. Deberíamos buscar verdaderos neurocientíficos y colocarlos a ellos frente a frente para que le hagan una consulta. Sí, y especialmente a la diputada Iliana Medina, que ella parece que es la que más sabe del tema en la Asamblea Nacional porque mandó a la otra a callar. O sea, cuando tú mandas a hacer esa acción,
eres tú el que sabe, por lo menos el que se supone que debe saber. Pero, Carlos, hay otro tema que también me llama la atención. Se nos murió Pablo Milanés, ¿no? 79 años de edad, representante principal de la trova cubana. El cantante y autor de la célebre melodía Yolanda. Fue de la trova cubana. Comenzó a los 16 años a componer y estar trabajando con los grupos experimentales de Cuba. Tuvo la oportunidad a él de viajar tanto a toda Sudamérica, Europa y por supuesto a los Estados Unidos, a pesar que estuvo vetado Alan. Me llama la atención de algo, fíjate dónde falleció. Sí, falleció en Madrid, en España, pero él desde el año 92 había renegado de el modelo comunista cubano. En ese momento dijo que había fracasado del 92 y le quedó un problema de imagen al gobierno cubano porque Cuba el gobierno lo ensalzó, lo levantó como Silvio Rodríguez, ¿te acuerdas? Eso eran Claro, los máximos representantes de la música cubana, lo sí, ensalzaron. porque era la nueva trova cubana. Claro, y cuando Pablo Milanés dice esto en el año 92, ellos quedaron en shock porque no sabían cómo destruir la imagen que habían ellos mismos creado sobre el hombre Pablo Milanés. Pero Pablo tenía 5 años en Madrid, en España, a raíz del cáncer que le aquejaba. Buscó prolongar su vida ya, pero lamentablemente esto no ocurrió. Sin embargo, vamos a dejarle un pedacito del tema que mencionaste, que seguramente les va a traer muchos recuerdos a varios que hemos estado y admirado su obra. Escuchemos un momentico. Por supuesto. Todavía quedan restos de humedad. Sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja, cual promesa de llenar el breve espacio en que no está. Todavía quedan restos de humedad. Sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja, cual promesa de llenar el breve espacio en que no está. Todavía no pregunte de qué ganas. Temo mucho la respuesta de jamás. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soy. Bueno, y ese fue el pequeño homenaje que le han rendido muchos a Pablo Milanés, cantautor cubano, fallecido la noche de ayer, y que trae muchas anécdotas. Yo creo que ninguno de nosotros de nuestra generación deja de tener una anécdota con esos temas de Pablo Milanés. ¿Usted la tiene, Carlos? Por supuesto, Alan, porque fíjate, nosotros fuimos estudiantes de bachillerato, ya estaba de boga la nueva trova cubana, y había el versus entre las doctrinas cubanas que se afloraron mucho en esos años y a la llegada a las universidades.
pero siempre traen buenos recuerdos porque en un punto dado él no era el hombre de la izquierda, era un hombre que fue temeroso en muchos aspectos, pero le dio también su espaldarazo a la Revolución Cubana. Alan, hablando de la Revolución Cubana, yo sé que usted lo sabe, ese viajecito gratuito que me imagino que se gastó 2 litros de gasolina. Hemos perdido la señal, Carlos, no te escuchamos bien. No te hemos escuchado bien. El viajecito que se está a Díaz Canel con el avión de No, Conviasa. y ahora se escucha, Sí, ahora sí. sí que con el avión de Conviasa. Yo me Bueno, imagino que usted sabe que eso es lo que se gastó con una migajita, una burusa. Mientras tanto, no, en el país, con ese viaje tan largo, es algo de dólares. Eso no se va con bolívares virtuales o bolívares soberanos. mire, es un abuso, pero cuando tú sumas los abusos, pareciera haberse olvidado de toda la vulgaridad que esto representa. Una Contraloría General de la Nación, eficiente e independiente, un poder moral autónomo, ya hubiese reaccionado frente a este tema y hubiese acusado al presidente de facto de uso indebido de recursos públicos, porque tú no puedes utilizar recursos públicos para trasladar a un presidente de otro país sin haber hecho la solicitud formal ante la Asamblea Nacional. Y entiendo yo que esto nunca se hizo. No porque la Asamblea Nunca, Nacional no le hubiese dicho que no. Eso no hubiese pasado. Con esta asamblea ilegítima le hubiesen dicho que sí tranquilamente. Pero el problema es que ellos disponen de los recursos de la nación como les da la gana. Y eso que no contamos con el avión que le habían puesto a disposición a Evo Morales para que Evo Morales se trasladara por toda Latinoamérica con un avión de PDVSA. Y si sumamos con los millones de dólares que se le enviaron a Cristina Kirchner en su campaña, a Lula da Silva en su campaña y a otros supuestos líderes como Zelaya en Honduras, te das cuenta que ellos han manejado Venezuela como si fuese una finca particular y allí yo dispongo del ganado, dispongo del caballo, dispongo de la tierra, dispongo de lo que me dé la gana. En por cualquier país del supuesto. mundo ya estuvieran presos, Carlos. Alan, y otra situación que nunca más se volvió a saber sobre este tema. ¿Hacia dónde fue a parar el Carcamán de Chávez? ¿Se acuerda? Claro, el Carcamán tengo yo entendido que lo vendieron como chatarra, pero lo cambiaron por un Airbus. ¿Te acuerdas en la campaña que En la en, en la, campaña, en la campaña que habían dicho, no, pero es que hay que vender ese avión, yo prefiero irme como pasajero en líneas aéreas. Eso lo dijo Chávez. ¿Y qué por resultó? supuesto, Cambiando el avión, viejo avión presidencial, por un Airbus que le hicieron adaptaciones de todo tipo y que de resulta todo, que quedó abandonado porque resulta que el avión, al parecer, le hicieron tantas modificaciones y cambios que resultó inservible, presentó muchas fallas y lo mucha dejaron falla. inoperativo. Eso es un realero que la Contraloría, mire, no dijo niñez, Se quedó callada, el fiscal callado. O callado, sea, ahí nadie dijo nada. Eso es un acto típico de malversación de fondos, de fondo, de recursos públicos del Estado. Ah, pero como estos carrizos no ven otra cosa que no sea en el campo de la oposición, porque aquí se vuelven ciegos, sordos y mudos, por supuesto. resulta que dejaron pasar esto y nos meten el strike de que ellos quieren a los pobres y aman a los pobres, mientras tanto crean sus guetos de riqueza y mientras tanto hacen de los recursos públicos lo que le da la gana. Lo de Cuba era para ir preso. Lo de Cuba Por es para supuesto. imponer una sanción administrativa enorme a todos aquellos involucrados en este tema. Carlos, se nos acabó el tiempo. Bueno, estaremos conversando ahora en la tarde y como siempre, gracias Alan y por supuesto me despido de la audiencia a esta hora. Bueno, nos vamos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, seguimos aquí con esta edición. El Parlamento Obrero de Base, una asociación que agrupa a trabajadores de las empresas básicas de Guayana,
ha denunciado la increciente inseguridad laboral en la CBG Benalún, aseverando que en el periodo comprendido entre enero del 2022 y octubre de este año han ocurrido 85 accidentes laborales dentro de la planta. El coordinador del Parlamento Obrero de base, Omar Amezquita, trabajador con 33 años de servicio en la CBG Benalún, afirmó que la situación actual de los accidentes ocurre porque primeramente los supervisores han perdido la autonomía y están acatando órdenes de sacar producción a toda costa, poniendo a laborar a un trabajador en condiciones inseguras sabiendo lo que puede ocurrir. Amezquita fungió como delegado de prevención de Benalún y a su vez formó parte del Comité de Salud y Seguridad Laboral, grupo de asistencia obligatoria en las empresas básicas, debido a que la mayoría de los delegados de prevención y analistas de seguridad se mantienen como no requeridos. El vocero de la asociación entregó a los medios de comunicación un informe proveniente de la gerencia de Carbón, en la que se desglosan los accidentes laborales ocurridos durante los últimos 10 meses, los cuales se contabilizan 85 accidentes dentro de la planta, la mayoría de ellos no reportados ante el Instituto Nacional de Prevención, Seguridad y Salud Laboral, IPACEL. Estas declaraciones coinciden con testimonios de obreros de otras empresas básicas en Venezuela, quienes aseveran que la crisis de equipos de protección de personales de vieja data, aproximadamente del 2012, a su vez trabajadores aseguran que tienen que comprar de su propio dinero los equipos de seguridad si desean utilizarlos. Es una situación de verdad inadmisible, señalan los obreros. Y de verdad que sí. O sea, trabaja para una empresa del Estado y el Estado que persigue a empresas privadas por no cumplir con las normas de seguridad, debería ser el primero en cumplirlas y obviamente no lo está haciendo, generando toda esta condición, toda esta situación de inseguridad. 85 accidentes en lo que va de año. Hace un ratico, Carlos Uzcategui hablaba sobre el tema del avión que Venezuela le prestó a el presidente de Cuba, Díaz-Canel, para que realizara una gira internacional con recursos del Estado venezolano. Uno de los que ha opinado sobre este tema ha sido Antonio Ledesma. Escuchemos y veamos su posición. No me vengan con el cuento de que los venezolanos tenemos sentimientos de odio o de venganza. No, una cosa es la venganza y otra cosa es la indignación que produce ver al dictador actual de Cuba desplazarse en ese tremendo avión de factura venezolana, seguramente pagado con dinero venezolano, mientras en Venezuela hay hospitales sin ambulancias, hay escuelas que no tienen ni siquiera pupitres, hay centros de salud donde no hay medicamentos, acueductos que no sirven porque les falta una pequeña pieza. Que me expliquen eso. ¿Cómo le explican a los venezolanos cómo se come eso? Bueno, sí, todos los venezolanos pedimos explicación por qué se utilizan los recursos del Estado venezolano para darle atenciones a quienes no tienen nada que ver con el país, o por lo menos sí tienen mucho que ver, pero eso ya son manejos internos del chavismo. Pero ¿por qué tenemos que pagar los venezolanos por estas situaciones del chavismo? Recordemos el avión que se le prestó permanentemente a Evo Morales para sus giras internacionales, en un avión de PDVSA. Recordemos, esta no es la primera vez que a Díaz-Canel se le presta un avión para realizar sus giras internacionales. Lo que se le apoyaba a Cristina Kirchner, a Lula da Silva, a Manuel Zelaya, es decir, a toda una serie de personajes que en nada absolutamente han ayudado a Venezuela, ni a su proceso democrático, ni a su consolidación económica. Más bien, le han quitado recursos, le han chupado recursos a un país que tiene muchas necesidades, mucha pobreza y muchas condiciones difíciles en su sociedad. El 35% de los indígenas que habitan las zonas de Canaima, donde se practica la minería, se exponen a niveles de mercurio que sobrepasan el límite admisible establecido por la Organización Mundial de la Salud. Así lo reveló el reciente informe publicado por la ONG Clima 21, dedicada a la protección de derechos humanos y ambientales. El documento señala que el pueblo Pemón, dominado, resistencia y transformaciones frente al extractivismo depredador, el informe señala
que los problemas ambientales en Canaima y su incidencia en la población Pemón vienen presentándose desde el año 2011, cuando comenzó la explotación masiva del oro y otros minerales por parte del Estado venezolano e inició el auge de la minería ilegal. Investigaciones recientes reseñadas por Clima 21 sobre esta población Pemón señalan que hay 15 sitios mineros en el área del Parque Nacional Canaima y 17 en zonas adyacentes. Esto trae como consecuencias muy graves en el tema del ambiente, muy negativas, como el aumento de la presencia de mercurio en los caudales de los ríos y los caños ubicados en las adyacencias de las zonas mineras. Y esta precariza la vida de los indígenas debido al efecto conjunto en la economía perversa minera y la emergencia humanitaria compleja que vive el país desde hace algún tiempo. Las comunidades se incorporaron a la actividad de explotación de minerales para poder sobrevivir. 30% de los habitantes de las comunidades indígenas son mineros y 36 de los 118 poblados practican abiertamente la minería. Es decir, toda una situación compleja, difícil para los indígenas pemones que habitan esta zona del Amazonas y del estado Bolívar en Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela, siempre Venezuela, con este tema saborcito llanero y nacional. Iniciamos la segunda hora del programa en la tarde de hoy, siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. El jefe de la delegación de la Unión Europea en Venezuela, Rafael Duchau, señaló que la negociación de Venezuela es un diálogo entre venezolanos y acotó que todo lo que podamos hacer para ayudar, lo haremos. Sostuvo que se habla de México como único sitio donde se negocia, pero acá dentro del país todos los días se negocia. Apuntó que espera que muy pronto los representantes del gobierno de facto y la oposición vuelvan a las negociaciones en México. En tal sentido, dijo que se anunciará allí algo, por lo que parece ya está negociado, y es que va a haber $3.000 millones de los fondos congelados por el mundo de Venezuela y se van a utilizar para los venezolanos. Afirmó que las partes están negociando con la Organización de Naciones Unidas, dado que esta será la institución internacional encargada de gestionar estos $3.000 millones. No se puede anunciar nada hasta que se concrete, pero estamos en un momento muy importante en el que ambas partes están de acuerdo. Esta es la situación entonces. Según Duchau, todos los días se negocia en Venezuela, todos los días se avanza en este tema de la negociación y no hay que pensar que exclusivamente en México es donde se hablan estos temas. Pero mientras esta realidad ocurre, en las salas de espera de los centros hospitalarios de Sinamaica y Paraguaypoa, en el municipio de Guajira del estado Zulia, los médicos atienden hasta 30 casos diarios de niños con cuadros de diarrea, vómito y fiebre. Los padres están preocupados y coinciden en que todo esto es generado por las inundaciones que son consecuencia de las lluvias que han caído en las últimas semanas. Ante esta situación, hacen un llamado a las autoridades gubernamentales para que se atiendan las emergencias y se realicen las jornadas de vacunación y se tomen medidas que puedan prevenir estos casos que se están presentando no solo en niños, sino también en personas de la tercera edad. Rosa Velázquez, abuela de un niño de 5 años, denuncia que los centros de salud no cuentan con medicamentos, situación que pone en aprieto a los padres porque las medicinas las tienen que comprar en dólares o en pesos colombianos. En este hospital tenemos que comprar todo porque los médicos nos dicen que no hay nada y ahorita con la situación de las lluvias y las inundaciones hay muchos casos de niños con diarrea y vómito. ¿Dónde están nuestros gobernantes y por qué no ayudan al pueblo?, se preguntó Velázquez. Por su parte, Carmen González, habitante de la comunidad de Guarero, contó que optó por dar medicinas tradicionales a sus niños porque no cuenta con pesos colombianos para comprar medicamentos. Mientras que Marta Palmar relata que duró más de 3 horas esperando por una atención médica porque la doctora está atendiendo un parto y nosotros tenemos que esperar y mi niño tiene mucha fiebre, se indica. Otra de las denuncias que han hecho los habitantes de la Guajira venezolana es que en el hospital de Paraguaypoa solo hay un médico de guardia para atender todas las emergencias, desde partos hasta fiebre de niños. Y si a esto se le suma que se atienden hasta 30 casos diarios de diarrea y vómito y fiebre con los más pequeños,
Los médicos ven que se sobrepasa su capacidad para atenderlos. Mientras el equipo del área de salud comunitaria de Paraguaypoa explica que, paralelo al trabajo de emergencia del hospital, se atendieron a 100 personas que se encuentran en el refugio del Liceo Orángel Abreu Semprún, con chequeos médicos generales de parasitación y servicios odontológicos. Estas personas están en sitios porque las lluvias inundaron sus casas, dañaron sus enseres y artefactos eléctricos. Consecuencia de la lluvia en Venezuela, incremento de las enfermedades, especialmente en los niños, en un sistema de salud totalmente debilitado que no tiene cómo atender y ofrecer una atención digna a estas personas. Es decir, un círculo que genera negatividad, un círculo vacío, un círculo que nada ofrece de beneficio para la salud del pueblo venezolano. Y bueno, hablando del tema de la región del Arco Minero en el estado Bolívar y la explotación que se ha venido realizando allí, SOS Orinoco desmiente varias de las afirmaciones hechas por el ministro titular de Ecoturismo en Venezuela. Vamos a ver en qué consisten estas denuncias. La reciente entrevista de Josué Lorca, ministro del Ecosocialismo y presidente de Imparques, lo dejó con más preguntas que respuestas. El Arco Minero del Orinoco es una política soberana del Estado venezolano de desarrollar de manera integral un área del Estado venezolano que hay que aclarar que no es un área protegida. El ministro lo dijo, el Arco Minero es la política minera del régimen de Maduro. El problema es que se sale de esa zona, ese mapa que nos muestran, y está impactando a todas las áreas protegidas, territorios indígenas, parques nacionales, todos al sur del Orinoco, dentro de la Amazonía venezolana. Hay deforestación, yo no he ido, yo se lo pregunto a usted que es el ministro. Probablemente si hay una zona donde va a haber alguna explotación. Usted me dice probable, puede que sí como puede que no. Porque claro. Hay respuestas que son sencillas, ¿sí o no? No, pero es que yo te digo probablemente porque yo tampoco conozco toda la zona. Que no sabe si hay deforestación. El problema es que el Ministerio de Ecosocialismo no permite que sus técnicos midan la deforestación en el Arco Minero. Pero para eso está SOS Orinoco, que sí lo ha hecho, y sí hemos publicado mapas de la deforestación. ¿Hay minería ilegal? Dentro del Arco Minero no puede haber minería ilegal porque la minería dentro del Arco Minero es el único sitio de Venezuela donde está permitida la minería. O sea, no hay minería ilegal dentro del Arco Minero. Falso que toda la minería en el Arco Minero sea legal. ¿Acaso el ministro no sabe que dentro del Arco Minero hay áreas protegidas donde la minería es totalmente prohibida o muy restringida por la ley? Si toda la minería es legal en el Arco Minero, ¿por qué está el CEO de la FAN, el general Hernández Lares, sacando a todos los mineros ilegales desde hace un mes? ¿Quiénes son estos mineros ilegales? ¿Quién los dejó entrar? ¿Acaso están sacando los mineros ilegales de Canaima, del Parque Nacional Caura, del Alto Orinoco, de todos los parques nacionales del Yapacana? ¿O es un puro show? Y lo hemos aclarado en los distintos informes que hemos enviado, sobre todo a la UNESCO, que es la protectora del Patrimonio Mundial Canaima. Entonces, ¿por qué no terminan de ponerle fecha a la visita que el régimen acordó con UNESCO el año pasado para que vengan a Canaima a ver el estado de conservación y todas las minas que están ahí? Son muchas las preguntas que se hacen la sociedad venezolana sobre este tema, sobre el abandono en el que el Estado venezolano tiene a todo lo que es la zona del Arco Minero en el Bolívar, en el Estado Bolívar, y sobre todo la situación que se presenta de destrucción ambiental allí en esa zona. Es innegable lo que está pasando en esa zona. Es innegable la situación de inseguridad jurídica y inseguridad personal que se presenta en la zona. Es terriblemente difícil entender cómo el ministro del área, el ministro competente del área, no está haciendo absolutamente nada porque dice desconocer el problema. Él no sabe si allí está el proceso erosivo. Él no sabe si están utilizando en la minería legal y ilegal factores de contaminación como el mercurio. Él no sabe, dice el ministro, si esto se ha extendido más allá de las áreas protegidas. Es una situación entonces que debemos entender, porque lo que tenemos entonces es un ministro incapaz, ciego, sordo y mudo. Y lo que tenemos por otro lado son organizaciones preocupadas totalmente por el problema de la minería y el abandono y la destrucción que el Estado venezolano está propiciando
en estas zonas importantes de Venezuela sin ninguna reacción por parte de la entidad oficial. Bueno, amigos de Venezuela siempre, Venezuela, este tema, esa muchachita, una muchachita que de verdad enamora en su caminar y en su andar, es el tema que nos permite iniciar el último segmento de Venezuela siempre, siempre Venezuela en la tarde de hoy. El doctor Alejandro Crespo Freites, especialista en el tema de la salud en Venezuela, ha lanzado la alerta sobre una situación que se ha presentado en Ecuador y que tiene implicaciones para Venezuela. Se trata que después de 4 años sin reportar ningún caso, el Ministerio de Salud de Ecuador ha confirmado el caso de un niño sin antecedentes de vacunación, no tiene edad para haber iniciado el esquema, quien según cursa con una buena evolución. Un caso de sarampión. Entre 2017 y 2019 hubo una epidemia de sarampión en Venezuela que terminó regando casos por todo el continente, incluido el Ecuador, que en el 2018 reportó 19 casos importados y relacionados con la importación, 11 de los cuales eran de nacionalidad venezolana. ¿Qué implica esto? El sarampión es una enfermedad muy contagiosa y una persona puede llegar a infectar a 18 personas más. 90% de los no vacunados que entren en contacto con alguien con la enfermedad se van a contagiar. En Venezuela, 63% de los niños no tienen la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión. La cobertura de la vacuna contra el sarampión en Ecuador es de alrededor del 60% para ambas dosis y viene bajando en los últimos años. Por eso debemos estar alertas. Hay venezolanos constantemente moviéndose entre Ecuador, Colombia y Venezuela, y nuestras coberturas de vacunas son malas, inferiores a las que tuvimos cuando hubo una epidemia de sarampión en el país que dejó 7.000 casos y 80 muertes. Explica el doctor Alejandro Crespo. También informa que Venezuela llegó a tener en un periodo la mayor incidencia y la mayor letalidad de sarampión en el continente. Las recomendaciones son claras en este momento: vacunar contra el sarampión, especialmente a menores de 5 años, con la vacuna SRP, que además protege contra la rubiola y la parvovirus. Usar la mascarilla que cubra la boca y también lavar las manos y la de los muchachos con frecuencia. Así que el doctor Alejandro Crespo pues hace este reporte sobre esta situación del sarampión que se ha presentado, repito, un caso en Ecuador, pero que puede tener incidencia en Venezuela, así que hay que tener controles y prevención. Vamos a escuchar el reporte de nuestra corresponsal Ricia Navarro en la costa oriental del lago de Maracaibo. Gracias por el paso a los estudios a nivel de la costa oriental del lago, estado Zulia, Venezuela. En estos momentos tenemos que reseñar que ante la situación de las inundaciones que se vivieron en diferentes áreas de la costa oriental del lago, el municipio Simón Bolívar, sector Porvenir, fue uno de los que presentó esta situación. Sin embargo, vamos a conversar con los representantes de Funda Alianza, una mano amiga, que conjuntamente con el alcalde del municipio, Simón Bolívar, están ayudando a los afectados de esta zona. ¿Su nombre? Ray Glory Lafón. Ok, para que nos hable sobre esta jornada o la entrega que estarán llevando a cabo en el día de hoy. Debido a las inundaciones que sufrió el sector El Porvenir, estamos haciendo entrega de 50 bolsas de comida a la comunidad afectada. Ok, esto es está en conjuntamente de la mano con el alcalde del municipio. ¿Cómo han visto la receptividad de estas personas que se han visto afectadas por la lluvia? Sí, estamos trabajando en pro a la comunidad de la mano con el alcalde Argelio Riera, la Fundación Funda Alianza Mano Amiga y la empresa Petro Alianza. Okay, el llamado que usted le puede hacer inclusive a las personas, porque estamos a nivel internacional, de lo que es esta jornada y esta actividad que se está llevando a cabo en beneficio de la comunidad. Ustedes como empresa también estarían apoyando a lo que sería la reestructuración o la limpieza de este río que mantiene en zozobra a los habitantes. Sí, estamos prestos a apoyar a la comunidad en general. Estamos haciendo también jornadas médicas debido a que por las lluvias se han visto afectadas las familias también han estado enfermas debido a la pandemia. Hemos estado apoyando en la parte de salud y limpieza de los alrededores para evitar propagación de virus.
Okay, bueno, ustedes escuchaban entonces a estas representantes de Funda Alianza, una mano amiga, quienes están llevando a cabo no solamente una supervisión, sino también llevarán a cabo una entrega de bolsas a las personas que tanto lo necesitan. Sin embargo, esta situación se mantiene en alerta ante lo que es las lluvias. Es importante destacar que todos los organismos municipales se han abocado a la situación que han vivido estos habitantes. Esta es la información que tenemos hasta estos momentos, Miura. Nuevamente desde la costa oriental del lago, Estado Zulia, Venezuela, reportó para todos ustedes Rixia Navarro. Bueno, fue el reporte de Rixia Navarro desde la costa oriental del lago. Ella forma parte del equipo de corresponsales que tenemos en Venezuela y en otras partes de Colombia y el mundo para llevarles a ustedes la información aquí en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Un total de 757.000 niños, niñas y adolescentes recibieron entre enero y octubre de este año algún tipo de ayuda en Venezuela, según un reporte publicado por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, de las Naciones Unidas. Asimismo, esta oficina de las Naciones Unidas señaló que se han visto beneficiados 942.000 adultos de 18 a 59 años de edad y 474.000 personas mayores de 60 años, para un total de 2,17 millones de venezolanos atendidos en los primeros 10 meses del año. La organización indicó en un gráfico que 2 millones de personas han recibido asistencia sanitaria, 969.000 han accedido a agua potable, saneamiento e higiene, 410.000 recibieron suplementos relacionados con la nutrición, entre otros apoyos, entendiendo que hay casos en los que hay un beneficiario que obtiene más de una forma de ayuda. Estas entregas a personas con necesidades urgentes, enmarcadas dentro del Plan de Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas, que se aprobó este año, se han concretado en 325 de los 335 municipios de Venezuela. La asistencia ha sido llevada a cabo por 142 organizaciones, de las cuales 94 son nacionales, 27 internacionales, 11 programas pertenecientes a la ONU con presencia en Venezuela, 2 vinculadas a la Cruz Roja y 8 no especificadas. Además, 375.000 menores y sus familiares recibieron asistencia alimentaria, 246.000 personas obtuvieron atención en salud mental y 108.000 venezolanos recibieron ayuda en torno a la prevención o respuesta frente a los desastres naturales. En el 2021, cuando se recibieron 374,4 millones de dólares provenientes de 18 donantes internacionales, la respuesta humanitaria alcanzó 4,5 millones de personas a través del programa implementado por las ONG y agencias de las Naciones Unidas, según datos de OCHA. Así que más de 2 millones de venezolanos están apenas sobreviviendo gracias al apoyo de las Naciones Unidas y el programa de respuesta a la emergencia humanitaria compleja que vive el país. Estamos acá en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. El Banco Central de Venezuela está vendiendo 50 millones de dólares durante el día de hoy a las instituciones bancarias, lo que representa 9,98 bolívares por dólar, acercándose prácticamente a los 10 dólares el cambio oficial. De manera que el tipo de cambio podría seguir marcando una tendencia alcista, al menos que la autoridad monetaria vuelva a intervenir en lo que resta de semana. El tipo de cambio en el mercado paralelo cayó 5,30 dólares. Por 5,30%, perdón, desde el pasado viernes 18, debido a la ralentización de la demanda, que según los analistas es coyuntural, además de la expectativa generada por los movimientos del Banco Central de Venezuela. En todo caso, el mercado cambiario atraviesa por un momento de inestabilidad de una semana, cuando el gobierno está pagando pensiones con un segundo mes de aguinaldo, aparte de que en la próxima semana el Ejecutivo debe cancelar el tercer tramo de las bonificaciones a los trabajadores de la administración pública, y estas erogaciones superan los 3.500 millones de bolívares, algo más de 351 millones de dólares. En lo que va de noviembre, el Banco Central ha liquidado 420 millones a la banca, pero el tipo de cambio oficial ha subido 16,18%, mientras que en el paralelo, el incremento de la cotización promedio se ha ralentizado por la caída de las últimas jornadas a 24,45%. Es decir, el dólar sigue empujando, el gobierno va a pasar, si hoy negoció a 9,98, va a pasar
los 10 bolívares por unidad de dólar en el tipo de cambio oficial. Y esto empuja al dólar paralelo, que en algunas instancias, en algunos momentos llegó a cotizarse casi en 12 bolívares por dólar. Es la condición entonces que se vive realmente en la banca. María Corina Machado ha realizado una campaña de propuestas, ha pensado y reflexionado sobre el tipo de país que quiere y ha propuesto algunas cosas interesantes. Escuchemos a María Corina Machado en esta intervención sobre sus ideas del país. Venezuela va a ser el hub de la energía de las Américas. Venezuela va a ser el país que se va a destacar porque va a tener la mejor educación para todos nuestros chamos, donde nuestros caricitos todos van a hablar inglés, donde todos van a manejar las nuevas prácticas digitales, donde este país va a ser un ejemplo de seguridad ciudadana. Y sí, hay que decirlo, el Estado chiquito al servicio del ciudadano y una sociedad próspera, generando riqueza con respeto a la propiedad. El país que exportó el modelo que hoy celebra el Foro de Sao Paulo, que es violencia, destrucción, miseria, separación familiar y oscuridad, que es el socialismo, es el país donde va a empezar la liberación y el entierro del socialismo para siempre. Aquí va a arrancar esa luz y esa fuerza contagiosa que va a ir barriendo el socialismo de todas las Américas. Y lo vamos a... Bueno, la posición de María Corina Machado, bastante vehemente en su oferta política en este proceso previo a las primarias en Venezuela. Con esta información cerramos nuestra edición de mediodía. Como siempre, le hemos llevado a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Hemos hecho con mucho cariño y mucho respeto un equipo donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestros operadores en todas las emisoras enlazadas en este momento para llevarles a ustedes la información, nuestro equipo de periodistas, comunicadores, corresponsales que están pendientes de la noticia en Venezuela y en otras partes del mundo, y su servidor, Alan Peralta. Nos despedimos hasta la tarde, a edición de las 4, de 4 a 6 de la tarde, hora de Colombia. Que pasen una feliz resto de tarde. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.